¿Sabías que en nuestro intestino hay neuronas que están directamente conectadas con nuestro cerebro? Muchos de los problemas digestivos que padecemos están asociados a los hábitos alimentarios, pero también están asociados a nuestras emociones y a nuestros estilos de vida. Mi nombre es Yacelis Charris, soy nutricionista dietista especialista en alimentos funcionales e inmunonutrición. Y hoy en Enfoque Médico hablaremos de estilos de vida, hábitos alimentarios en la salud intestinal. Me acompañan Ximena Condines, médico familiar, especialista en medicina funcional, y Diego Jiménez, internista, gastroenterólogo y hepatólogo. Y hoy hablaremos un poco más de ese universo que constituye nuestra microbiota y los hábitos. ¿Qué me puedes contar, Diego, del sistema digestivo? ¿Cómo está compuesto para que las personas que nos acompañan hoy aprendan y entiendan un poquito de cuidarlo, pero antes debemos conocerlo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues la charla de hoy está orientada a la comprensión de que la salud intestinal impacta la salud en general, no solamente el aparato digestivo, y que la salud intestinal depende de muchos factores, entre ellos, como tú mencionabas en la introducción, la alimentación, los estilos de vida y, por supuesto, los hábitos en general alimentarios y de vida. El sistema digestivo es una cosa muy compleja que está conectada, obviamente, con el resto del sistema orgánico y tiene básicamente como dos componentes, y uno son la parte gastrointestinal, que se refiere al tubo digestivo en sí mismo, que es el estómago, los intestinos y el colon, y los órganos anexos a él, que tienen un papel también, entre otras, digestivo, pero también un papel metabólico, funcional y hormonal en general. Me refiero al hígado, por supuesto, como la gran maquinaria sintética organizativa de todo el sistema gastrointestinal y de todo el cuerpo en general. El páncreas, como una glándula que tiene un papel digestivo y metabólico muy importante. Y otros órganos anexos un poco menos importantes e indispensables, pero que en fin son el conjunto. Entonces la patología gastrointestinal afecta en general no solamente la parte digestiva, sino la parte de todo el cuerpo, y cualquier falla en alguno de los sistemas impacta directamente en ello. Por eso el problema de los hábitos y la alimentación es supremamente importante para tratar de evitar ese mal funcionamiento digestivo que impacte la economía en general de tu organismo. Por eso digamos que la parte de la funcionalidad, que la doctora Condines tiene más conocimiento que yo, es una cosa directamente relacionada con tus hábitos, con tu flora intestinal, por supuesto, con los alimentos que tú ingieres. Entonces la parte digestiva se afecta en todos los sistemas, en todos los segmentos, y uno afecta al otro y todos afectan a uno. Ese es el sistema digestivo en realidad. Entonces, en ese caso, es muy importante no solamente desconocer que nuestros órganos están interconectados entre ellos, sino que también tienen una conexión directa, Ximena, con nuestro cerebro y nuestras emociones. Ahí entonces, si yo estoy muy estresada, muy angustiada, ¿qué pasaría con ese intestino? Exactamente, hay un eje intestino y cerebro que están muy interconectados. Es decir, muchas de las emociones que nosotros tenemos afectan directamente a nuestro microbioma intestinal, y muchos de los alimentos que nosotros procesamos a nivel del intestino, por las conexiones que tenemos entre el intestino y el cerebro, generan respuestas a nivel cerebral, ocasionando, por ejemplo, ansiedad, depresión, alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, es muy importante saber que el intestino es como otro cerebro, ¿sí? Está muy relacionado. Y el intestino, como decía el doctor, no solo la función del intestino depende de los alimentos que ingerimos, sino también de nuestro estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida, estamos hablando de todos los pilares que llevan el estilo de vida, que es la alimentación, el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés, las relaciones interpersonales que tenemos, la exposición a toxinas y al ambiente que estamos expuestos. Todo eso modula nuestro sistema inflamatorio, nuestro sistema intestinal, y da una respuesta a nuestro cerebro. Entonces a veces creemos que son solamente enfermedades intestinales y realmente no son enfermedades intestinales, son enfermedades sistémicas que tienen en la base un sistema inflamatorio basal que está ocasionado por todos estos estilos de vida que estamos hablando. Entonces aquí podríamos decir, Diego, que aunque en tu consulta ves muchos pacientes que llegan
por enfermedades del colon, inflamaciones, y no hablemos netamente de pronto de aquellas que son autoinmunes, sino de esas que padece un paciente, te dice tengo gases, flatulencia, dolor, inflamación. Es importante que también tengamos en cuenta toda esa parte emocional que Por nos supuesto. comenta Ximena. Lo que decía la doctora Condine es muy importante porque en los últimos años, en las últimas décadas, se ha orientado la investigación a ese eje intestino-cerebro. Antes pensábamos que el cerebro era el que comandaba toda la economía, ahora sabemos que realmente de pronto hasta igual o más importante la parte del cerebro intestinal que tú mencionabas, una relación directa entre el cerebro de aquí de la cabecita y el cerebro intestinal, porque se sabe y se conoce cómo ahora hay una interrelación directa con todos los órganos desde el intestino y del cerebro al intestino. Entonces, sabemos por ejemplo que la gran cantidad de las hormonas que se producen en el cuerpo son sintetizadas a nivel intestinal y no a nivel cerebral, aunque evidentemente tiene una afectación directa en el cerebro. La cantidad, si la midiéramos de cada una de las hormonas, por ejemplo la dopamina, la oxitocina, la serotonina, evidentemente la gran cantidad está al nivel del intestino. Por eso, como decía la doctora Condines, hay una relación directa entre la afectación intestinal y el resto de tus cosas. Obviamente, si tú tienes una alteración en tu estilo de vida, mal sueño, malas relaciones interpersonales que te generen emociones negativas, una mala alimentación, que hablaremos sobre ella más adelante, que es mala alimentación, unos malos hábitos alimentarios, horarios alimentarios, eso va a afectar no solamente tu intestino, sino toda tu economía. No solamente enfermedades que tienen que ver directamente con la parte alimentaria o la parte absortiva en sí misma, sino enfermedades que tienen que ver con la parte inmunológica, que tal vez es mucho más importante, y que es lo que genera ahora, por ejemplo, ese boom de tantas enfermedades autoinmunes, de tanto cáncer o enfermedades neuropsiquiátricas, como tú decías, ¿no? Uno pensábamos antes que la depresión, la ansiedad, eran enfermedades del cerebro, y evidentemente no son del cerebro únicamente, sino son enfermedades del sistema y gran parte orientadas y generadas en tu intestino. O sea que realmente este nuevo boom en cuanto al cerebro intestinal y la importancia en tu economía personal es supremamente indispensable tenerla en cuenta, y por eso la razón de la charla del día de hoy, ¿no? Has dicho algo muy importante cuando mencionas economía, porque muchas personas a veces piensan que la salud, cuidarnos, comer bien, hacer actividad física, tener un estilo de vida saludable es costoso, pero sabemos nosotros que trabajamos en este ámbito médico que es más costoso invertir a la enfermedad. Entonces, parte de esto podemos integrar a que los que nos están escuchando conozcan cómo vamos a mantener ese intestino sano. Si en estos momentos podemos sanarlo, ¿qué vamos a darle de pautas? Pues para que empiecen ellos a sanarlo desde nuestras áreas. Entonces, por ejemplo, ahorita tú mencionabas algo muy importante, el dormir bien. ¿Cuántas horas de sueño recomendamos? Si también tienes para aportar, cantidad de agua que tenemos que recomendarle a nuestros pacientes, y ya haré también parte de la introducción hacia la alimentación desde mi área para que la gente vaya aprendiendo que no es tan costoso cuidarnos, y estar sano es realmente más costo efectivo, por decirlo así, para mí como persona, y no mirándolo como en el sistema. ¿Qué tan caro le sale al sistema? No, sino qué tan caro me sale a mí si me enfermo. ¿Qué va a haber incluido aquí? ¿Quién me cuida? Si tengo que ir a citas médicas, exámenes, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos desde esas áreas ayudar a esas personas que nos oyen hoy? La medicina está como últimamente muy centrada en la enfermedad y no tanto en la prevención. Y realmente si nos centramos en lo que decía yo, en los pilares del estilo de vida, más o menos el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles dependen de estos factores de estilo de vida. ¿Sí? Hay una carga genética que es importante, pero está la epigenética, que es como todos los factores de estilo de vida se relacionan con nuestros genes y hacen que se manifiesten o no se manifiesten determinadas enfermedades. Entonces, lo que hay que procurar es hacer mucha prevención para no llegar a tener las enfermedades. Obviamente, cuando ya los pacientes desarrollan las enfermedades hay que tratarlos y manejarlos, pero hay que hacer mucho énfasis en la prevención. Y la prevención es algo simple, que no es nada costoso, que simplemente educar a la población en cuanto tiene que dormir. Las personas creen que si duermen 5 horas y se sienten descansadas está bien. Quizás esté bien al exterior, pero al interior de su organismo eso no está bien, porque el organismo necesita por lo menos 7 horas de sueño para reparar, para detenerse, si somos adultos, y reparar. Exacto, si somos adultos, si porque somos el sueño niños, varía según las etapas etarias. No es lo mismo un bebito que puede dormir 15, 16 horas perfectamente a un adulto.
pero yo siempre le digo, menos de 7 horas. De hecho, hay estudios que muestran, unos estudios súper interesantes que muestran que una persona que duerme menos de 7 horas se comporta como una persona con alcoholemia del 0,5 en sangre. Imagínate. O sea, disminuyen los reflejos, hay accidentes, no pueden pensar, no tienen claridad mental. Entonces, yo le doy suma importancia al sueño. Eso es una de las cosas que... Y también aportándote algo, ya que estamos hablando del intestino, hay estudios que muestran con la disminución del sueño, hay una menor producción de esas bacterias buenas que tenemos allá abajo, que tienen que estar ahí activas, dinámicas para la producción de hormonas, ayudar a la producción de hormonas que ahorita mencionábamos y que también podrán desaparecer si no tenemos una buena calidad del sueño. Y para la gente que se preocupa mucho por el peso, el no dormir incide muchísimo, altera la producción de hormonas, de GLP-1, el doctor más lo sabrá, y es muy difícil perder peso si uno no duerme. Realmente el organismo necesita esas 7-8 horas de descanso para depurarse sus toxinas, para reparar, para hacer un balance hormonal. Entonces, eso es una de las cosas y eso no tiene costos. Exactamente. ¿Sí? Hablando del sueño, no solamente lo que tú dices en el inmediato del día a día, que esos que demuestran como el que no duerme tiene mal rendimiento cognitivo, aprende menos, eso, sino que se sabe que el que duerme 7 horas, como dices tú, por lo menos en el adulto, y duerme adecuadamente sin necesidad de hipnóticos ni nada de eso, tiene menor incidencia de demencia o trastornos cognitivos en su vejez, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito de los médicos funcionales está en eso, y es el boom de la medicina funcional, ¿sí? Que los médicos alopáticos, como yo, digamos que nos hemos dedicado, no me incluyo allí, como a eso que dices tú, la medicina curativa y no preventiva, y no a ese cambio en el estilo de vida, que es eso, el alimentarse, el comer adecuadamente, el ejercicio, las relaciones interpersonales como fundamento principal para tener una buena salud en general, y es la inversión gratis que hace uno en su salud actual, cercana, y sobre todo en su vejez, que es donde uno va a ver las enfermedades, ¿no? Entonces, evidentemente el sueño es un doble eje, ¿no? Es decir, el que duerme mal puede estar durmiendo mal primero porque su flora intestinal está alterada ya, porque tiene un mal hábito alimentario, porque tiene malos horarios de alimentación, pero además el que come mal va a dormir mal también, porque altera la secreción de todos los ciclos circadianos que favorecen el dormirte, no dormirte, dormir profundamente, el tener ciclo REM o no REM, o sea que es un ciclo realmente. Entonces el sueño es una parte de ello, y casi nunca hablamos de eso los médicos en general, ¿no? Pues digo, los funcionales sí les meten mucho a eso, es una cosa importante, pero es fundamental. O sea, se sabe cómo la gente que duerme menos ahora tiene mayor incidencia en incidencia en enfermedades demenciales porque no depuran adecuadamente todo lo que se gastó sus neuronas, sus toxinas generando en el día a día y se van acumulando ahí, en los cuerpos amiloides, los cuerpos beta, bueno, tantas cosas que hay allí. Entonces el sueño es una parte de ello, pero lo importante... Las hormonas, ahorita mencionabas el cortisol. Entonces, como decía Jimena, la gente que no duerme bien se engorda más, Habla mucho del cortisol, entonces la gente no sabe que el no dormir bien puede hacer alteración de esta hormona tan importante y que va a generar incluso mal genio, incomodidad y pues mayor aumento de peso porque va a haber un mal uso de la energía que tenemos que gastar, por decirlo así. Una parte, digamos, es el que duerme mal tiene alterado su ciclo circadiano de secreción de cortisol, y eso favorece el sobrepeso, pero también la regulación de los GLP-1, ¿no? Que es la hormona que está de moda, que todo el mundo conoce en su modulación pues en los medicamentos nuevos para la pérdida de peso. Eso tiene que ver con ello verdaderamente. Eso es que somos un individuo integral, ¿no? No solamente, no somos separados el dormir, el comer, el vivir, el tener... No es el intestino, el cerebro, el ojo, el pie, es exactamente. Todo en general. Y otra cosa interesante, se ha visto que los pacientes, las personas que duermen menos, tienen tendencia para compensar durante el día esa falta de energía a consumir más carbohidratos. Y a almacenar más. Entonces es un círculo vicioso que cómo se frena regulando el sueño. Y aquí entonces podemos introducirnos más a la parte alimentaria. Sabemos que nuestra microbiota se debe alimentar. Esas bacterias que tenemos allá deben recibir comida. ¿Y cuál es la comida de la microbiota? Están los prebióticos. Son tan famosos, pero la gente los desconoce. Entre los prebióticos los encontramos en los alimentos, no es necesario tener que comprarlos en este momento en nuestro país, son ampliamente distribuidos en la comida, en frutas, en verduras, en cereales enteros, y aquí podemos saltar a hablar también de la dieta mediterránea que tan de moda se ha puesto, pero que es una de las dietas con más evidencia científica a nivel médico, clínico, nutricional.
Los prebióticos, que son esa fibra, la mayoría son fibras, son muchos, los FOS, los GOS, la inulina, son un montón, pero están fácilmente conseguidos. Por ejemplo, el ajo es rico en inulina, ¿sí? El brócoli, coliflor, repollo son ricos en FOS y todos los tenemos al alcance porque son fáciles de adquirir y volvemos al punto de la economía. No es tan difícil comprar vegetales en Colombia cuando hay galerías, 3, 4 pasos, hay en muchos lugares, tenemos gran distribución de ellos. ¿Qué pasa con estos alimentos? La gente prefiere comer procesados. Están consumiendo más alimentos ultraprocesados, más embotellados, porque la misma rapidez del día a día nos está haciendo como compre y guarde y listo para comer. Y no tengo necesidad de pelar, picar o masticar, porque ya todo viene listo. Y esto está quitándole la comida a esas bacterias buenas. La gente compra probióticos, que antes de empezar hablábamos de ellos. Pero, y probióticos. ¿Qué pasa con los probióticos, que son bacterias vivas que entran a nuestro cuerpo y no comen? Si tú no le das alimento adecuado, esos probióticos de nada va a servir. Y no, la gente está preocupada por tomar suplementos prebióticos, probióticos y hasta postbióticos, pero no tienen adecuados hábitos alimenticios. Entonces, de nada va a servir. Yo siempre digo que no hay suplemento que supla las necesidades del organismo tan bien como los alimentos. Claro, sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Hay muchas patologías gastrointestinales que tú ves y desde tu área, ¿cuáles son las patologías, por ejemplo, que más te consultan a nivel gastrointestinal y que tú digas, esto pudo haber tenido solución, esto se pudo haber mejorado, sí, hubiésemos mejorado esta parte? Déjame, antes de responderte esa pregunta, es, digamos, de pronto todo el tiempo uno habla de probióticos, pero la gente no sabe qué es un probiótico realmente, ¿no? Entonces, digamos que en el intestino la gente piensa, y los médicos pensamos, que la digestión la hace el hígado y el páncreas, ¿sí? Y se sabe que la nutrición, el 90% de la nutrición la hacen las bacterias que están dentro del intestino. Entonces, los probióticos son esas bacterias que viven en el intestino, algunas que tienen una función, digamos, favorecedora de ciertas funciones adecuadas en tu intestino, los que viven allí como saprófitos, como bacterias que son comensales, que no te hacen daño, pero que no tienen una función, no son agresivos realmente, viven allá contigo y no te ayudan para nada, pero tampoco te hacen daño. Como entonces, un barrio. es un barrio, hay gente buena y gente mala, más buenos que malos, los malos ahí viven contigo y no te hacen daño, pero a veces por alguna razón los malos proliferan y te hacen daño. Entonces, los probióticos son esas bacterias que en el intestino que son el 90% de la digestión. O sea que lo que yo digo a mis pacientes, tú podrías vivir más sin hígado y páncreas que sin bacterias en tu barriguita. Y es la verdad. Entonces, las bacterias han evolucionado con nosotros desde siempre, mejor dicho, y se han adaptado a vivir con nosotros y hacen una función simbiótica con tu intestino y con tus hormonas del intestino y producen hormonas indispensables para tu vida, que ya no viviríamos. O sea que uno sin bacterias no es nada. Lo vemos aquí en la gente hospitalizada, que le damos quimioterapia, antibióticos, que se altera completamente la función digestiva y por ende el resto de las cosas. Entonces, ¿qué patologías veo yo en consulta? Me preguntabas tú. Entonces, yo creo que el 90% de las patologías que yo veo en consulta son previsibles, son prevenibles, 90%. El resto son poco difíciles de prevenir porque son cosas que ya vienen ligadas a tu genética o a tu epigenética. Incluso las autoinmunes son previsibles si tú tienes una buena salud digestiva. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que son enfermedades autoinmunes, hay una parte que claramente es ambiental. No es un factor genético predisponente principal, no, es el ambiental, que con una genética favorecedora te da la enfermedad. Y en eso están las comidas contaminadas, por ejemplo. Se ha visto que la gente que vive cerca, por ejemplo, a basureros, en 2 a 3 millas, hay una incidencia mucho mayor de enfermedad de Crohn en el mundo. No solamente en Colombia, sino en Inglaterra, en Canadá. O sea, evidentemente, el 90% se pueden corregir con puros hábitos, como dice la doctora Condines. Eso es claro así. Por eso digamos que la parte clave está, una en la prevención, y si ya tiene la enfermedad, que las principales son problemas funcionales. El 90% de los consultas con gastroenterólogos son funcionales, que son, no es la estructura alterada, no es el estómago dañado, no es el colon dañado, es la funcionalidad del estómago, el colon, el intestino delgado, por supuesto, favorecidos por los malos hábitos de vida. Entonces ahí hablaríamos estreñimiento. Entonces, en esas funcionales están lo que llamamos la dispepsia en general, el colon irritable, el intestino irritable en general. Estos son el 90%, el reflujo, por supuesto, entonces el esófago sensible, bueno, funcionales, que tú haces endoscopia y colonoscopia y son casi normales. Entonces la gente no entiende por qué si me molesta el colon y el gastro dice que es el colon, la colonoscopia es normal, porque el problema no es la estructura, es la función. Entonces el 90% son funcionales y la función viene, yo siempre digo, 60% son emociones, mal manejo de las emociones. Sí. Entonces depresión, tristeza, angustia,
estrés exagerado o mal manejo de todo ello. El otro porcentaje es 20-30%, dependiendo de cada enfermedad, digamos, es la alimentación. Y ahí hablaremos ahora sobre qué alimentos, qué horarios alimentarios, qué tipo de alimentos, qué no comer. Y la última parte es la flora intestinal, ¿sí? Entonces ahí es muy importante, aunque está de última, ¿cierto? Es el porcentaje de lo de ahora. Entonces, ¿por qué ese porcentaje? Lo dices tú, el acelerado de la vida, la falta de tiempo, el comer aceleradamente, el no dormir, como decía Jimena. Es eso. Entonces, funcionales orientadas en la parte de emociones, en la parte alimentaria y en la parte de la flora intestinal, sin duda alguna, ¿no? Entonces, muchos de esos pacientes se derivan hacia nuestros servicios, que llegan buscando ayuda a nivel nutricional, porque pues a nivel médico muchos quieren que les pongan medicamento, que el doctor me medique, ¿por qué no me medicó? Entonces uno trata de explicarle que los medicamentos deben hacer un efecto curativo y pues si no tienen que reparar o curar algo, pues se puede hacer desde la parte alimentaria y no le ponen mucha fe a la parte de la alimentación saludable, pero cuando empiezan a ver los resultados se dan cuenta que sí funciona. Y si no son los medicamentos, es la parte alimentaria y la parte de hábitos de vida. Alimentos, digamos, que contienen los síntomas, de hecho. Exacto, los medicamentos. Contienen los síntomas, que a veces cuando el paciente está muy sintomático hay que utilizarlos, Sí. pero no es la solución. O sea, no los van a tomar de por vida porque van a seguir teniendo los mismos problemas, no van a ir, digamos, A la causa. erradicar a la causa raíz del problema. Entonces la gente no entiende que se mejora. ¿Por qué no se mejora nunca el colon irritable? Pues porque nunca cambian la causa del Porque no colon. hicieron el Entonces cambio. van, le damos este medicamento, se mejoró. ¿Qué médico tan bueno? Y al 3 meses igual, ¿qué médico tan Siempre digo malo? que esos medicamentos del colon irritable son como tiritas, ¿no? Como curitas que uno le Sí, pone sí. para el momento de mayor estrés y tal, pero luego van a volver. Entonces, acuerdo. si no hasta que no cambian- hagamos cambios. hasta que no hagamos cambios. Entonces no podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. De acuerdo. Sería el apunte con nuestros pacientes cuando no quieren considerar los cambios de estilo de vida. Porque aquí no solamente es la alimentación, el sueño, la hidratación, la actividad física. Y muchos dicen, es muchas cosas, hay que hacer mucho. Y consideramos que hay que hacer mucho. Ya tenemos muchas actividades físicas que se pueden hacer en más corto tiempo. Yo creo que lo que hay que decirle a los pacientes no es una lista de tareas, una dieta. Yo a los pacientes les digo, no quiero que se sometan a una dieta. Yo quiero que hagan un plan de alimentación, un estilo de vida, que cambien su estilo de vida, que lo adopten como algo natural. O sea, no como un esfuerzo ir al gimnasio, una obligación. Es como algo, como tener un carro y no ponerle gasolina, no va a funcionar. Entonces, como que lo vean como algo natural, que no se sientan obligados, porque si está ya el estrés de la obligación, ya entonces nos aumenta el cortisol y no nos sirve de nada. Y seguimos en la rueda. Exacto. Entonces, como que es un estilo de vida. Yo digo, no van a hacer dieta, van a hacer un estilo de vida saludable. En la consulta de nutrición nosotros nos hemos enfocado mucho en hacer planes de alimentación, en cómo coger al paciente de la mano y guiarlo. Te voy a enseñar a comer, si de pronto no has aprendido de esa forma como debimos aprender, porque no nacemos aprendidos y en Colombia tenemos muchos hábitos de acuerdo a las regiones donde vivimos. Entonces, es como te voy a enseñar, allá en algunos procesos muy inflamatorios hay que hacer planes de eliminación temporal, lo hablamos antesito, y es necesario que el paciente sepa que no es porque el alimento sea el malo, es porque hay una intolerancia dentro de su cuerpo, o de pronto algunas fibras o algunas sustancias que ese alimento tiene y que en este momento le van a generar más irritación, pero que el paciente conozca, o la persona que nos visita sepa que tiene variedad de alimentos para escoger, y de esa variedad cuáles serían los adecuados para él para mejorar pues sus síntomas digestivos, o si hay obesidad y colon irritable, diabetes, obesidad, colon irritable, es decir, la suma de varias patologías que consideramos como comorbilidades que se van sumando a la ruedita y que podemos ayudar desde nuestra área, y que sepan que no es costoso, es decir, no solo pongo los alimentos más caros que encuentren en el mercado, sino que doy opciones y dónde comprarlas, ¿sí? Porque eso es importante. Y otra cosa importante, y que yo digo, si quieren abaratar costos, la mejor manera es cocinar en casa. No comprar comida de fuera, cocinar en casa, comprar productos, comida real, no comprar. Yo siempre digo, si tiene más de 3 o 4 líneas en los ingredientes, no me gusta, ¿no? Compren comidas reales, que es barato, la fruta, la verdura, las carnes, el pollo, el pescado, dentro de sus posibilidades. Cocinen en casa, que es más económico que ir a comer fuera. Van a utilizar mejores ingredientes, mejores aceites, se van a tomar el tiempo de comer, no van a comer en el carro mientras que van a trabajar, se van a tomar su tiempo, que eso es importante, tomarse el tiempo para asimilar la comida. Entonces, Cuando aprendemos de hábitos saludables,
podemos llevar al paciente a no satanizar ni siquiera la comida. ¿Sí? A saber que si somos del Valle del Cauca y nos gusta un sancocho, ¿por qué no puedo tomármelo? ¿Por qué me lo prohibiste? Sino enseñarle y guiarle en qué momento podría comerse ese alimento y no generarle daño, inflamación o aumento de peso. Que si soy del Caribe y me gustan los alimentos fritos, ¿cómo se lo podría comer? Pero que sepa que tiene un proceso de aprendizaje con la comida para que no sienta que no se satanizan los alimentos, sino que se lleva de la mano como a que aprenda a comerlos y que no generen daño, pero que también sepa que tiene que haber un principio y que ese principio va a costar un poco mientras se va adaptando a los nuevos hábitos con más incremento de fibra. Nosotros somos un país que siembra yuca, maíz, plátano, banano o guineo, como lo llamen en algunas regiones, arracacha, uyucos, o sea, somos muy variados, frutas, mango, piña, mora, fresa, bananos, hay muchísima variedad, cereales, hortalizas, tubérculos, es decir, tienen mucho para dónde escoger y que costoso no será, porque dependiendo de la región donde se muevan nuestros pacientes, así también serán sus gustos y patrones. Porque no, digamos, hemos hablado de lo general, pero no hablamos un poco, doctora Condines y doctora Charris, de este boom que hay en tantos tipos de dietas que son ahora pues el boom y que es la dieta mágica, maravillosa, ¿sí? Entonces, como decir, digamos, que de verdad uno no debería comer, qué debería comer, y no hablar tanto que la dieta, la arquidieta, la dieta keto, que la dieta, o sea, digamos, porque hablamos un poco a la gente cómo sería una dieta. Obviamente cada persona es una cosa diferente, pero digamos en general, ¿qué alimentos o qué grupos alimentarios o cómo lo orientarías tú? ¿En qué dices tú realmente uno no debe comer? ¿O qué debería comer? Como tú quieras como orientarlo. Exacto. Yo lo que le digo a mis pacientes es, a mí no me gusta que hagan ninguna dieta de moda ni nada de eso, porque no hay evidencia realmente de la mayoría de las dietas de moda. La única que tiene más evidencia científica es la dieta mediterránea, y no es una dieta de moda, es una dieta que llevan haciéndose años atrás. Y que está basada en alimentos naturales, en obviamente que yo lo que les prohíbo es, bueno, les digo que intenten no comer, son todos los que sean paquetes, embutidos, disminuir los enlatados. Y hay algo aquí en Colombia que me he encontrado que en otros países que he vivido no, es la cantidad de jugos de fruta, que aquí se toma jugos con todas las comidas. No está mal una vez cada tanto tomarse un jugo, pero no tiene que ser la bebida principal de las comidas con la que acompañen todos los platos, por el exceso de fructosa que tiene el jugo. Sabemos que cuando uno exprime, hace un vaso de jugo naranja o de mandarina, como se toma mucho aquí, ahí por lo menos se están exprimiendo 5 o 6 naranjas. Y estamos tomando la fructosa y dejando la fibra, con lo cual la absorción de la fructosa es rapidísima, hay un pico de insulina. Eso no pasa si uno se come la fruta entera, que tampoco uno se va a comer 5 o 6 mandarinas, ¿no? Sí. Entonces yo les digo que dejen el jugo para una ocasión especial, si van un fin de semana y eso, pero que no sea algo de cada día. Básicamente yo lo que les digo, yo apoyo mucho la dieta mediterránea, es decir, consumir todo. Respeto las ideologías, si algún paciente es vegano o vegetariano, obviamente no le voy a insistir en que introduzca pescados si no quiere, pero que coma otra fuente de ácidos grasos buenos, en el aguacate, en las semillas, ¿sí? En las legumbres. Pero básicamente es eso, no comer alimentos ultraprocesados, enlatados, paquetes. Agregaría algo más. Ahora que hablas de la dieta de moda, se ha vuelto muy de moda la dieta keto. Y sabemos que nuestras bacterias de nuestro intestino, la grasita es lo que menos les atrae. Y este tipo de dietas son dietas altas en grasas saturadas. ¿Sí? Esas grasitas que nuestro cuerpo también ya puede formar. Al introducir mucha más grasita que nuestro cuerpo ya no necesita, ¿a dónde va a parar? Ese tipo de grasas pueden ir a las bacterias comensales y muchas de ellas que estaban ahí tranquilas pueden empezar incluso a alterar y a producir algunos efectos microbianos que afecten a nuestro intestino. Entonces el consumo de grasas muy saturadas, ¿quiénes son? Cuando se hacen las frituras y se refrita cuando se tiene la carne y se zambulle en el aceite, cuando se apana y ese aceite ha sido usado para 3, 4, 5, 10 frituras o no sabemos cuántas más, cuando se hacen los apanados, los mismos alimentos como el plátano pero frito, lo que decías ahorita, de vez en cuando no hace daño, pero si esto empieza a ser constantemente, tenemos las personas que en el desayuno comen buñuelo con café, en el almuerzo carne apanada o frita o chuletas como lo llaman acá,
con arroz y no hay ninguna ensalada por ningún lado y agua de panela o jugo de fruta. En la cena me como un pancito y un agua de panela. Es decir, esa alimentación del día fue cero rica en fibra, cero rica en carbohidratos con fibra para que mejorara la absorción de los carbohidratos, alta en fructosa, alta en azúcares. Entonces, paso a paso, esta misma persona que come así todos los días va a terminar con problemas digestivos y metabólicos, porque va a tener alteraciones. Entonces, ¿se puede cambiar? ¿Se puede mejorar? Sí, la dieta mediterránea es la que más evidencia tiene. La dieta cetogénica o keto, como se conoce actualmente, tiene evidencia en trastornos epilépticos, bien llevados y por nutricionistas entrenados, asesorados entre nutrición y neurología, para llevar el control de esos pacientes epilépticos, midiendo cetonas en sangre, etcétera. O sea, hay características para que se pueda hacer, y para, por ejemplo, obesidad, todavía la dieta keto está muy en inicios, entonces no hay mucha evidencia. Digamos que desafortunadamente en esto no hay una verdad absoluta en este momento, y cada día aparecen cosas diferentes, ¿eh? Digamos, yo disiento un poco, digamos, en la parte de la dieta cetogénica, con tu apreciación, y hay estudios para ambos lados, pero definitivamente, yo que hice la pregunta ahora, te respondo es, yo que prohibiría absolutamente en una dieta el azúcar simple, ¿cierto? Eso es una cosa. El trigo, las harinas ultraprocesadas, como el trigo, por ejemplo, prohibido, es una cosa proinflamatoria, como ustedes lo saben verdaderamente. Los lácteos frescos, ¿sí? Sin duda por la cantidad también de azúcares y otras cosillas allí. Y eso está completamente proscrito en una dieta realmente, y no quieres algo saludable. Las dietas mediterráneas sí hay una evidencia, digamos, que ha venido tradicionalmente exponiéndose en eso, pero hay otras dietas que también tienen una evidencia que ha venido siendo creciente en ello. Por ejemplo, hay algunos estudios contradictorios donde dicen que, por ejemplo, comer una dieta con solamente aceites naturales, vegetales, no es tan buena no es tan buena como si mezclaras, por ejemplo, aceites de grasas animales. En eso hay demasiada cosa y no tenemos la verdad absoluta, así como los probióticos, y en la dieta no sabemos todavía cuál es el real y cuál es el bueno, es difícil. Yo diría que hay que ser moderado siempre en las apreciaciones. Yo soy muy de una dieta hipocalórica por carbohidratos, más rica en grasas que en carbohidratos. Digamos, no una cetogénica, porque la cetogénica implica una gran cantidad de grasas en tu dieta. Yo diría es más bien una dieta hipocalórica por carbohidratos. Si quiere que esté todas las calorías en grasa, está bien, no cetogénica pura, sino normoproteica o hiperproteica algunas veces, baja en carbohidratos. Lo que yo siempre aplico, proscrito los azúcares, los lácteos frescos, definitivamente el trigo es el enemigo para todas las enfermedades, Alzheimer, Parkinson, permeabilidad intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto. Entonces, digamos que yo lo que diría a los pacientes, y lo que le digo a los pacientes y a la gente ahora que nos escucha es, hay que ser moderado, no hay que ser tan riguroso, hay que adaptarse a las realidades de nuestra economía y de nuestra situación. Es diferente cuando uno come en Estados Unidos, en Chile, o en América, o incluso en Bogotá y Cali, es diferente. Pero sí hay que tener claro que uno no debe comer exceso de calorías, de carbohidratos, hay que ser cuidadosísimo con los dulces, sobre todo, con el trigo sobre todo, y también los horarios en que te lo comes, que no hemos hablado sobre ello, ¿no? No es lo mismo comerse un pedazo de arroz a la hora del almuerzo que en la cena. Entonces yo siempre digo a los pacientes, en la cena no se comen carbohidratos. Y eso es una cosa clara, tanto la parte, digamos, del sueño como la parte de la obesidad que tú mencionabas. Para el hígado graso que manejo hoy todo el tiempo, eso es fundamental. Eso es importante, que el hígado graso muchos pacientes creen que es por exceso de fritos. Y no es eso, no es eso. No tiene nada que ver, es por carbohidratos, exceso de carbohidratos. Sin embargo, hay que aclarar que son recomendaciones generales, que si hay de pronto mamás o papás que quieren aplicar algunas cosas a sus niños, no se recomienda porque a los niños no quitamos todos los carbohidratos completos, tenemos un control y se les explica cuál sería la porción o el horario, porque sabemos que si tenemos niños pequeños a las 8 de la noche deberían estar durmiendo mucho, ¿cierto? Sí. Entonces no le vamos a poner a comer a las 7 de la noche el arrocito. Entonces tenemos un control y le vamos diciendo a qué horario podría poner a comer ese niño para que su cuerpo desde pequeño vaya haciendo su estado metabólico. Entonces es también importante pues no generalizar, porque de pronto sabemos que muchas personas escuchan y ponen todo en práctica y vayan y lo apliquen en pequeñitos, y no, sabemos que el grupo poblacional pediátrico es un grupo aparte. Y hay algo, perdón que interrumpa, algo interesante que creo que es algo que todos los pacientes tienen interés, es en el tema del ayuno.
el ayuno Importante. intermitente. Entonces me gustaría que discutiéramos esto porque es algo que está en constante... Pues, digamos que el ayuno, la gente piensa que es un invento nuevo, ¿no? Es al revés, es una cosa de cómo se comía en la antigüedad, ¿cierto? Que se dejaba descansar el intestino, porque no había luz, pues la gente comía muy temprano y se acostaba temprano y se levantaba muy temprano a trabajar y luego de empezar a trabajar desayunaba, ¿sí? Entonces digamos que no es que ahora nos inventamos que son 16 o 14 horas de ayuno, no, es una cosa como debería comerse y eso tiene unas implicaciones realmente importantes porque es el tiempo en que el intestino también tiene que descansar y reponerse, el tiempo que tú normalizas tus ciclos de secreción hormonal intestinal con afectación a todo el sistema y el tiempo en el que el cuerpo maneja adecuadamente con su maquinaria y sus hormonas eso que tú ingeriste. Quiere decir que eso tiene su lógica. Entonces uno debe tener el estómago vacío completamente a la hora de dormirse. No solo para dormir bien, sino para que puedas normalizar tus ciclos de secreción hormonales y puedas haber ya guardado lo que ingeriste y no estar todavía durante el sueño tratando de guardar y ver qué separas y qué no separas. Afectando de por sí además tu flora intestinal, porque la gente que come y se acuesta o tiene su movimiento a la hora de acostarse, altera su flora intestinal favoreciendo una flora diferente que es pro-obesidad, si puede decir así, proinflamatoria en todo caso, favoreciendo otras enfermedades. Entonces el ayuno tiene una evidencia clara ahora. Parece que el tiempo ideal, y eso es cambiante, los estudios son diferentes y van apareciendo cada día diferentes, pero hasta el conocimiento que tengo yo actualmente es un ayuno de 14 horas es el adecuado. Más de 14 horas no lo es porque aumentas la posibilidad de hacer, por ejemplo, hiperglicemia postprandial en el almuerzo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ayuno ideal? 7 de la noche a 9 de la mañana, romper el ayuno con una cosa, antes de las 9 puedes comer una cosa que no tenga nada de calorías, nada que genere insulina, café, un té, agua aromática. Y romper el ayuno aparentemente con una proteína es muy importante. No es que te vas a meter a esa hora un jugo de naranja. Exacto. Ese es el error que cometemos aquí, digamos, sobre todo en Colombia, que hay más disponibilidad de frutas que en otros países. Es por eso. Sí, la ya lo sé. Entonces, disponibilidad. no sé qué dices tú, pero son 14 horas realmente lo que se recomienda, hasta 16 horas. Pero es importantísimo no solamente para la parte de la obesidad, para el hígado graso, la parte metabólica, sino para tu flora intestinal y para tu buena, ¿cómo se llamará eso? Homeostasis hormonal que favorezca la no aparición de enfermedades asociadas a los malos hábitos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en toda la parte que has mencionado, sin embargo también hay estudios muy divergentes, muy variados. En endocrino hemos revisado estudios de 18 horas, sin embargo para manejo de obesidad y algunos trastornos metabólicos, pero con mucho control. Generalmente el médico tiene que definir si el paciente es candidato o no, y yo como nutricionista establezco el plan de alimentación, pero debo cubrir todos los requerimientos nutricionales. No puedo dejar las fuentes proteicas, no puedo dejar las fuentes de vitaminas y minerales, porque si el paciente va a perder peso, pues no va a perder también el cabello, ni las uñas, ni a perder pues vitalidad. Entonces se hacen de alguna manera intermitencia, pero no diaria, sino que se va guiando al paciente en 2 o 3 días de la semana, pero lo que acabas de decir ahorita como un ayuno fisiológico sí es natural y lo necesitamos por los ciclos, porque la gente está comiendo muy tarde, el cuerpo y el ciclo circadiano se activa también con nuestra luz solar y se va también con ella. Y al comer a esta hora, ¿qué le vamos a decir a nuestro cuerpo? No, y el cuerpo, como dijimos, cuando duerme repara y si está encargándose y De gastando otro proceso. de otro proceso no está reparando. Entonces, y ahí vienen los problemas de la dispepsia funcional, del reflujo y todos los otros motivos de consulta que quedan al doctor. Todos mis pacientes. Todos los motivos. Entonces está claro que se puede hacer el ayuno, pero debe haber también un acompañamiento y un asesoramiento como, no, deje de comer a tal hora, pero el paciente cree que debo de comer, lo que decías tú ahorita, a las 8 de la noche, pero a las 9 se toma un café con pan. Que la gente no tiene eso como Sí, comida. porque o sea, no lo tiene como comida. Piensan a que mí no es los pacientes comerse. me dicen, pero doctora, es que yo no ceno. Y yo, ok, entonces ahora cambié la pregunta. Pero usted, ¿qué come antes de dormir? Porque no lo consideran como una cena. Y es peor, me dice, yo me como un cafecito con leche con una arepita. Y yo, Sin bueno, proteína. pues no, pues cene su verdurita y su carne o su proteína y no eso. Entonces, es mejor, sí, y más ahí temprano. Hay que decir claramente que a qué horas, qué comer y hasta qué hora parar y qué se puede comer después de ahí. Como decías tú, bebidas no calóricas o al inicio una bebida no calórica para romper ese ayuno. Entonces, La otra cosa, digamos, también está muy de moda que la gente tome probióticos para todo, ¿no? Entonces, lo que tú decías, yo creo que es la clave. Primero, no sabemos qué probiótico es el adecuado para cada persona. Y no hay un probiótico inventado,
adecuado para todos los pacientes. Tú mencionabas ahora, antes de la grabación, que hay unos nuevos que están apareciendo, pero digamos que realmente la parte clave no es tomar cual o tal probiótico si no estás enfermo, que hay algunos que están orientados a la enfermedad ya, sino es favorecer una alimentación que haga que tus probióticos propios tengan la posibilidad de emerger y los que no son adecuados como quedarse allá como descansando sin hacerte la enfermedad. Entonces, porque tomar probióticos tampoco es una cosa adecuada. Por ejemplo, los pacientes míos de trasplante de hepático o intestinal o cualquier trasplante que tenga inmunosupresión no pueden tomar probióticos indiscriminadamente porque favorecen enfermedades. La gente que tiene cáncer, que está sometida a quimioterapia, tampoco, porque pueden hacer que esos probióticos se vayan incluso a la sangre y hacerte infecciones raras. O sea que tomar probióticos indiscriminadamente no es la solución, es la alimentación, los horarios de alimentación, el estilo de vida que tú mencionabas. O sea, aquí no voy a decirle, compre esta marca o tal probiótico, los lactobacillus o el kefir que está tan de moda en el mundo. No, realmente eso no tiene ninguna evidencia y no hay necesidad si tú tienes una alimentación, un estilo de vida, como tú decías, saludable. O sea que probióticos sí los utilizamos, claro, ¿sí? En la gente que tiene disbiosis, que es una cosa súper prevalente, que es un desbalance de las bacterias propias tuyas. Entonces tratamos a veces de seleccionar las bacterias buenas, matar un poquito las malas y ahí damos frecuentemente probióticos para tratar de volver a moderar esa homeostasis mientras tú insertas los cambios en el estilo de vida adecuados para que mantengas esa homeostasis adecuada, porque si no al tiempo otra vez estás a los 6 meses nuevamente en la misma. Y primero hay que reparar el intestino antes que repoblar, porque si el intestino no está reparado y está permeable, de nada le va a servir que le des probióticos afuera. Y el intestino, ¿cómo se repara? ¿Cómo se cierra? Exactamente. Con estilo de vida. Entonces, parezca increíble, y como decíamos al principio, que eso son cosas que no se ven en los estudios endoscópicos porque es microscópico. No, eso estamos hablando de los enterocitos, de la barrera intestinal, que eso tendríamos que meter un microscopio por el endoscopio. No lo vemos. Ahora hay unas pruebas que se llaman el microbioma a través del RS16, pero eso está utilizado principalmente para estudios, todavía no se puede hacer para poder tener como el microbioma completo y se sabe, de acuerdo a los estudios que han ido, o sea, tu microbiota cambia en la mañana, en la tarde, en la noche, sí. Cambia individualizada, interfamiliar, intergeneral, es decir, cambia todo el tiempo, entonces es muy difícil saber a qué tipo de probióticos voy a dar si no sé cuáles son los que me faltan o no, ¿cierto? Sí, entonces por eso hay que hacer ese seguimiento. Entonces creo que hemos hablado en general de todo, hemos hablado desde el inicio, cómo está compuesto el intestino, qué órganos lo componen, cuáles son esos hábitos alimenticios que favorecen que el intestino se enferme, que el intestino no esté bien, y cuáles son esos hábitos que favorecen a que mejoren esa microbiota o esas bacterias buenas que tenemos allá y que dejemos controladitas las malas porque no las podemos eliminar, todavía no sabemos cómo, porque no sabemos tampoco qué tanto efecto tengan a largo plazo. Es un conocimiento que tenemos muy precario de muchas de ellas, pero hemos hablado que es importante la hidratación, el deporte, la alimentación, el estilo de vida, que no sale tan costoso. El manejo del estrés. El manejo del estrés. El manejo del estrés. Las el doctor decía que las emociones. Sí. Los horarios de comida, ¿qué más agregaríamos para ir dando ya el cierre a toda esa información? Toxinas, obviamente que todos sabemos que fumar, vapear, utilizar drogas hace daño, pero hay otras toxinas ambientales a las que estamos expuestos. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo ya dejé de utilizar plásticos, o sea... plásticos para solo uso. O sea, los tapas de vidrio, intentar usar vidrios, porque hay muchas sustancias en los recipientes que almacenamos la comida que tienen toxinas y que tienen disruptores endocrinos, y eso también nos va a ir afectando. Entonces, intentar utilizar los menos plásticos. Entonces el punto es volver a los de los ancestros. Exactamente. Sí. A lo más natural posible. Lo que hacían nuestros abuelos, que sabemos que muchos de ellos viven muchos años y todavía los tenemos vivos algunos, que llegamos a conocer bisabuelos incluso, porque estaban más basados en los alimentos naturales. Y los hábitos adecuados. Los hábitos adecuados. Y el manejo de las emociones. Temprano, y no se estresaban tanto en un trancón o en el y en tener vínculos y relaciones interpersonales saludables es importante. Es muy importante. Sí, eso he leído últimamente que los estudios muestran que parte de la longevidad es el tener
vínculos interpersonales adecuados favorece que seas más anciana y saludable. Exacto. Una cosa que uno no entiende, pero Entonces, claramente ya está reírnos demostrado. Y tener más amigos. Y tener amigos de verdad. La Tener risa amigos de verdad. aumenta la longevidad, aumenta los Entonces, telómeros. Reírnos y tener más Exacto, amigos. exacto. para Los que telómeros, los telómeros. favorezca también a nuestra microbiota. Entonces, ¿creen que hemos tocado todo el tema que queríamos Yo creo que para sí, compartir? yo creo que- Pues digamos, es un tema tan extenso que es Sí, imposible esto tocarlo es completamente muy y podemos por hacer encima. más adelante otras cosas, por ejemplo, lo que es el ejercicio, qué ejercicio, cuánto ejercicio. O sea, hay mucho para tocar aquí ahora, pero yo creo que por encima es el abrebocas para una charla más interesante más adelante puede estar suficiente, yo creo. Sí. Como cierre final, la microbiota se forma desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Ya sabemos que no es estéril completamente y que desde ahí, desde que nace el bebé, por el tipo de parto que tiene, el tipo de lactancia, el tipo de alimentos que introducimos desde el inicio, puede ir cambiando desde que nacemos, crecemos y hasta que envejecemos. Así es. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado. Muchas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias, doctora Muchas gracias a Contigo. ustedes Este por esta pechito que los oportunidad. acompañó. Espero que les haya gustado y ojalá de aquí surjan más temas, más ideas, como dijo el doctor Jiménez. Gracias. Estamos abiertos a cualquier pregunta que pueda surgir.